Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a realizar esas pequeñas flores que se hacen como pequeñas calabazas que hemos utilizado en el vídeo que hacíamos un portamóvil y también en el del costurero del canal Platino. Me habéis preguntado mucho cómo se hacen estas flores, pues bien, hoy os enseño. Así que si queréis aprender, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer este tipo de detalle con estas flores que son realmente pequeñas calabazas vamos a emplear los siguientes materiales. Tengo un círculo de 8 centímetros y medio, otro de 7 y otro de 6 de las telas en las que voy a realizar las flores. Luego tengo en las telas verdes con las que voy a hacer las hojas un círculo de 12 centímetros que lo he partido a la mitad y la mitad de otro círculo. Y luego para montar todas estas piezas que veis que van sobre un fieltro voy a utilizar un círculo de fieltro de 4 centímetros y también tengo una cinta de zigzag que voy a poner, bueno, como veis aquí, un pequeño detalle. En el centro vamos a coser una perlita para adornar. Veamos ahora cómo se hace. Tomamos cada uno de los círculos en los que vamos a realizar las flores y entonces simplemente vamos a pasar muy pegadito al borde un hilo para fruncir. Una vez que hemos pasado este hilo vamos a rellenar con guata, procurando que quede bien apretada para que luego quede con la forma muy definida. Cuando lo tengamos relleno vamos a tirar para fruncir completamente y vamos a dar unas puntadas para sujetarlo. Vemos si podemos meter un poco más, como es el caso, hasta que quede, como os digo, bien apretado. Y ahora ya sí, damos las puntadas para sujetar. Ahora lo que hacemos es, con un hilo de bordar en un tono que haga un poquito de contraste, vamos a pasarlo justo por el centro para hacer las particiones. Entonces vamos a dar toda la vuelta e introducimos la aguja justo por donde la habíamos sacado antes. Y vamos a tirar con fuerza para ir dándole este aspecto. Ahora damos una puntada aquí abajo y salimos justo de nuevo por el centro, lo más aproximado que podamos. Luego taparemos esta zona con una perla, con lo cual, bueno, pues si no os queda exacto vamos a disimularlo. Tiramos para que no se nos vaya la forma y vamos a dar la siguiente vuelta. Podéis hacerlo 3 o 4 veces en función del tamaño de esta pieza. Cuando son así chiquititas yo creo que con 3 es suficiente. Metemos otra vez la aguja por aquí. Tiramos de nuevo, veis cómo está quedando, puntada por abajo, salimos al centro y vamos a dar la última de las vueltas. Veis que ya está tomando completamente la forma que buscamos. Y ahora volvemos al centro y vamos a dar una puntada para coser una perlita justo a la mitad. Voy a sacar el hilo que se ha quedado doble ahora. Salimos por aquí. Y vamos a coser aquí una perlita. Colocamos aquí la perlita con el mismo hilo, damos una puntada en el centro y rematamos por el interior. Vamos a colocarla bien y veis qué bonito queda. Voy a preparar las otras 3 flores, las 2 más pequeñitas, y os enseño cómo hacemos las hojas. Mirad, para hacer este tipo de hoja que queda, como veis, bastante picuda, lo que hacemos es partir de medio círculo. Vamos a doblar los extremos hacia el interior, ¿veis? Marcamos un poquito, no hace falta planchar, y luego volvemos a doblar. De esta manera el borde de la tela queda hacia el interior. Ahora lo que hacemos es justo aquí al borde pasar un hilo
que traspase las 4 capas de tela que tenemos. Y vamos a fruncir y a dar una puntada y ya tendríamos la hojita. ¿Veis? Ahora voy a preparar las otras dos y ya vamos al montaje de esta pieza que nos sirve para adornar cualquier trabajo que estemos elaborando. Con todas las piezas preparadas, ahora de lo que se trata es de irlas pegando con la ayuda de la pistola de silicona sobre el círculo que hemos cortado de fieltro. Vamos a ir dando unos puntos de silicona y vamos a ir pegando las piezas de esta manera. La idea es que quede completamente cubierto el círculo y que desde la parte de arriba pues que no se vea. Entonces vamos a ir poniendo primero las hojas, vamos combinando colores. Esta, por ejemplo, la voy a poner un poquito más separada, así. Y ahora ya vamos a ir añadiendo las flores. También vamos a poner esta cinta, como he colocado en este caso aquí, que simplemente doblando, y un puntito de silicona para darle también un toque un poquito de color. Y ahora voy a colocar las flores, como veis lo estoy haciendo de manera un poco simétrica. Damos a esta que es más grande un poquito más de cantidad y la montamos así. Apretamos para que quede bien pegada. Cuando ya esté seca la silicona, vamos a incorporar la siguiente, que en este caso es esta que es más pequeñita, que iría en esta zona de aquí. También sujetamos para que la silicona se seque un poco. Y por último incorporamos la que es de tamaño mediano y así tenemos el detalle de las flores listo. Esperamos ahora que seque bien antes de utilizarlo.